Cállate de una vez. ¿Quién te preguntó algo, idiota? El marido le gritó a su esposa delante de los invitados, humillándola una vez más. Ella se levantó en silencio y se marchó. Los invitados intercambiaron miradas incómodas y, cuando llegó la mañana, el hombre despertó frente a una dura realidad. Su esposa había desaparecido. Sus pertenencias ya no estaban y la casa estaba llena de un silencio absoluto. Queridos oyentes, la historia que están a punto de escuchar trata sobre una mujer que encontró la fuerza para decir basta a sus miedos y a las humillaciones que había soportado durante años. La noche comenzó como comenzaban todas las noches en una casa donde la felicidad se había convertido, hacía mucho tiempo, en una hermosa mentira mantenida únicamente para los vecinos. Elena estaba poniendo la mesa del comedor, acomodando los platos con la precisión mecánica que llega después de 15 años de matrimonio. 15 años durante los cuales había aprendido a ser invisible, inaudible, inexistente. Esa noche esperaban invitados. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Víctor y su esposa, Beatriz, viejos amigos universitarios de Tomás. Elena recordaba aquellos días en los que todos reían hasta las lágrimas. Cuando Tomás la rodeaba por la cintura y la presentaba orgullosamente como el amor de su vida. Eso había ocurrido en otra vida. Una vida que, en realidad, terminó cuando nació su hija, Julieta. Julieta tenía ahora 14 años. Estaba sentada en su habitación fingiendo hacer los deberes del colegio, aunque en realidad escuchaba música con sus auriculares, intentando ahogar el tenso silencio que reinaba en la casa. La adolescente había aprendido hacía mucho tiempo a percibir el ambiente del hogar igual que un animal percibe la llegada de una tormenta. Tomás entró en la cocina mientras se abotonaba su impecable camisa de vestir. Era un hombre atractivo de 43 años. Las primeras canas en las sienes le daban una apariencia de autoridad y éxito. Observó la encimera con gesto crítico. ¿Terminaste la tabla de embutidos? Preguntó sin siquiera mirar a su esposa. Sí, claro. Y las vieiras envueltas en tocino y el asado ya casi están listos, respondió Elena en voz baja. Casi. Tomás se elevó la voz. Llegarán en media hora. ¿Entiende siquiera que Víctor es una persona importante ahora? Es director regional de una agencia estatal. Elena apretó los labios y volvió a cortar las hierbas. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por un agotamiento interminable que le consumía el alma. Todo estará listo a tiempo, dijo. Tomás resopló con desprecio y salió hacia la sala. Encendió el televisor. Elena escuchó el sonido de una botella de bourbon al abrirse. Ya había empezado a beber. Para cuando llegaran los invitados, estaría en ese punto exacto en el que la lengua se suelta y el autocontrol desaparece. El timbre sonó exactamente a las 8 de la noche. Elena se limpió rápidamente las manos en el delantal, acomodó su cabello y fue a abrir la puerta. En el porche estaban Víctor y Beatriz, impecablemente vestidos, irradiando éxito y comodidad económica. «Elena», exclamó Beatriz mientras le daba un beso en la mejilla. «Ha pasado muchísimo tiempo. Te ves fantástica». La mentira sonó tan natural que Elena estuvo a punto de creerla. Pero sabía perfectamente cómo lucía. Una mujer agotada de 40 años que había dejado de cuidarse porque ya no encontraba ninguna razón para hacerlo. «Pasen, por favor», dijo sonriendo. Tomás recibió a los invitados con una carcajada sonora, estrechó la mano de Víctor y abrazó a Beatriz. Era la imagen perfecta de la hospitalidad y el encanto. Así era como lo conocían amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Así era cuando le convenía. La cena transcurría de maravilla. Tomás contaba chistes. Víctor compartía historias de la agencia. Beatriz elogiaba las vieiras de Elena. Todo parecía perfecto. Elena permanecía sentada en silencio, interviniendo ocasionalmente con algún comentario breve, rellenando copas de vino y asegurándose de que las fuentes nunca quedaran vacías. ¿Y te acuerdas, Tomás, cuando tú y yo? Comenzó Víctor otra anécdota de sus tiempos universitarios. Elena apenas escuchaba.
Pensaba en que al día siguiente tendría que llevar a Julieta al pediatra. La adolescente llevaba una semana quejándose de dolores de estómago, pero Tomás había insistido en que fingía para evitar la clase de educación física. También había facturas que pagar y compras que hacer. ¿Elena? Llamó Tomás bruscamente. Ella se sobresaltó. ¿Me estabas escuchando? Lo siento. Estaba distraída. Víctor te está preguntando por tu trabajo, dijo Tomás lentamente, como si hablara con una niña incapaz de comprender. Sigues trabajando en aquella farmacia, ¿verdad? Sí, soy técnica farmacéutica. Elena asintió mirando a Víctor. ¿Y qué tal te va? ¿Te gusta? Preguntó él amablemente. Elena abrió la boca para responder, pero Tomás se adelantó. ¿Qué puede gustarle? Rió mientras daba un largo trago a su vino. Se pasa el día de pie entregando medicamentos. Aunque supongo que para ella eso representa el máximo nivel de sus ambiciones. Miró a Víctor. ¿Recuerdas la universidad? Apenas aprobaba las materias. Yo pensaba que me estaba casando con una mujer con iniciativa. Y al final resultó que... No terminó la frase. Simplemente hizo un gesto despectivo con la mano. El rostro de Elena se llenó de calor. Beatriz carraspeó incómoda. Víctor fijó la vista en su plato. Tomás, ¿por qué haces esto? Preguntó Elena en voz baja. ¿Hacer qué? Contestó él girándose hacia ella. En sus ojos apareció una ira demasiado familiar. Estoy diciendo la verdad. ¿O pretendes hacer creer que eres una mujer exitosa? ¿Que has logrado algo importante en la vida? Estoy criando a nuestra hija, respondió Elena intentando mantener la calma. Cuido de esta casa y de nuestra familia. Ahí viene otra vez el discurso de la víctima. Tomás levantó las manos teatralmente. ¿Escuchan esto? Cuida de la familia. ¿Y qué significa eso? Cocinar. Lavar ropa. Limpiar. Podría contratar a alguien para hacerlo. Señaló hacia el piso de arriba. ¿Y nuestra hija? Mírala. Siempre con mala cara. Sacando notas promedio igual que su madre. Tomás, quizá ya es suficiente, intervino Víctor con cautela. Mejor brindemos por los viejos tiempos. Pero ya era demasiado tarde. El alcohol había eliminado cualquier freno. Y toda su frustración necesitaba un objetivo. Como siempre, ese objetivo era Elena. ¿Sabes cuál es el principal problema de mi vida, Víctor? Continuó ignorando el silencio incómodo que reinaba en la mesa. Me até a esta ratoncita gris. Pensé que crecería, que florecería. ¿Y qué pasó? Se abandonó por completo. La señaló con la mano. Mírala. ¿Cuándo fue la última vez que fue a una peluquería? ¿Cuándo compró un vestido decente? ¿Con qué dinero? Preguntó Elena con voz tranquila pero firme. No me das ni un centavo para mí. Todo lo que gano en la farmacia se va en los gastos de Julieta y en la comida. Tomás se puso de pie de golpe. La silla chirrió violentamente contra el suelo. Ah, ¿sí? ¿Ahora resulta que no te doy nada? ¿De quién es esta casa? ¿Quién paga la hipoteca? ¿Quién mantiene a esta familia? Trabajo como un perro para que ustedes tengan de todo y todavía te atreves a reprochármelo. No te estoy reprochando nada. Solo estoy diciendo. Cállate de una vez. ¿Quién te preguntó algo, idiota? Tomás rugió tan fuerte que Beatriz se sobresaltó y dejó caer el tenedor sobre el plato. Elena palideció. Las lágrimas aparecieron en sus ojos, pero parpadeó rápidamente para impedir que cayeran. No ahora. No delante de los invitados. Aunque, en realidad, ¿qué importaba? Todos lo veían. Siempre lo habían visto. Pero todos guardaban silencio porque era más fácil. Porque nadie quería entrometerse en el matrimonio de otra pareja. Elena se levantó lentamente de la mesa. Doblando cuidadosamente la servilleta de tela. Con permiso, dijo suavemente. Y salió del comedor. Víctor y Beatriz intercambiaron una mirada. Un silencio pesado y sofocante se instaló en la habitación. Tomás volvió a sentarse, exhaló con irritación y se sirvió más vino. Bueno,
Ya arruinó la noche. Se aclaró la garganta. Siempre igual. No puede mantener la boca cerrada. Siempre tiene que quejarse de algo. Tomás, comenzó Beatriz con suavidad. Quizá fuiste demasiado duro. ¿Duro? Se burló él. No tienen idea de lo que tengo que soportar todos los días. Se ha convertido en un completo fracaso. Una quejica miserable. Antes al menos lo intentaba. Tenía ganas de vivir. Ahora no es más que un felpudo sin carácter. Víctor permaneció en silencio, girando lentamente su copa de vino por el tallo. Recordó a Elena antes de casarse. Una joven alegre y llena de vida. Luego miró a Beatriz, segura de sí misma, elegante y confiada. No. Eran completamente diferentes. Muy diferentes. Tal vez deberíamos irnos, sugirió Víctor. Ya se está haciendo tarde. Vamos, ¿por qué irse? Tomás intentó recuperar su tono alegre. Tomemos una copa más, por los viejos tiempos. Pero el encanto de la velada ya se había roto. Después de otra media hora de conversación forzadamente cordial, los invitados comenzaron a despedirse. Tomás los acompañó hasta la entrada, asegurándoles que todo estaba bien, que las mujeres a veces eran demasiado emocionales y que Elena era especialmente sensible. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, regresó al comedor y comenzó a recoger las botellas vacías. Elena no había salido del dormitorio principal. Tomás escuchó correr el agua en el baño. Probablemente se estaba lavando la cara. Miró la mesa llena de platos sucios y sintió una punzada de irritación. Que los lave mañana por la mañana. Estaba cansado. Entró en la habitación sin llamar. Elena estaba sentada al borde de la cama, ya vestida con su pijama. Llevaba el cabello suelto y se había quitado completamente el maquillaje. Sin él, parecía más joven, casi como la chica de la que se había enamorado años atrás. ¿Y bien? ¿Sigues enfadada?, preguntó mientras comenzaba a desabotonarse la camisa. Elena permaneció en silencio, observando por la ventana. A través del cristal se veían las luces de las casas vecinas. Casas donde otras familias vivían sus propias historias, sus propios dramas y sus propios secretos. Te estoy hablando, dijo Tomás elevando la voz. Te escucho, respondió ella tranquilamente. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejar de hablarme durante una semana como la última vez? Elena se volvió hacia él. No había resentimiento ni rabia en sus ojos. Solo un cansancio infinito, profundo, imposible de medir. ¿Por qué haces esto, Tomás?, preguntó. ¿Por qué me humillas delante de otras personas? ¿Qué te he hecho yo? No has hecho nada, respondió él bruscamente. Ese es precisamente el problema. Nada. Absolutamente nada. Solo existes en esta casa como un mueble más. Trabajo. Crío a nuestra hija. Me ocupo de esta casa. Oh, deja ya el discurso de la casa, la interrumpió Tomás. ¿Tienes idea de la vergüenza que pasé esta noche? Víctor es director ejecutivo. Su esposa es vicepresidenta de una empresa. Lo tienen todo. Y yo tengo una esposa que trabaja como técnica farmacéutica. Sacudió la cabeza. ¿Sabes cómo se ve eso? Como si me hubiera casado con una empleada doméstica. Aquellas palabras dolieron más que los gritos delante de los invitados. Elena sintió que algo dentro de ella se agrietaba. No llegó a romperse por completo. Para eso todavía hacía falta un golpe más. Pero la grieta ya estaba ahí, al borde del colapso. Te avergüenzas de mí, dijo lentamente. De mí. De la mujer que te dio una hija. De la mujer que pasó 15 años. No empieces, la cortó Tomás mientras se acostaba y se giraba hacia la pared. Estoy cansado de escucharte quejarte. Quiero dormir. Elena permaneció sentada un rato más, completamente inmóvil. Después se acostó en su lado de la cama, procurando no tocarlo. Había menos de 30 centímetros entre ambos. Pero aquella distancia parecía un abismo. No pudo dormir. Permaneció acostada con los ojos abiertos, pensando, recordando.
¿Cuándo había empezado todo a salir mal? Quizá justo después de la boda, cuando Tomás comenzó a hacer comentarios que al principio parecían pequeñas críticas cariñosas, pero que con el tiempo se volvieron cada vez más crueles. O quizá cuando nació Julieta y él descubrió que ya no era el centro absoluto de la vida de su esposa. O tal vez el problema no había sido un momento concreto. Tal vez el problema era que ella había soportado todo. Había guardado silencio. Había tragado insultos. Había esperado que él cambiara. Había esperado despertar algún día y encontrar de nuevo al hombre que le escribía notas románticas y la llevaba a museos de arte en el centro de la ciudad. Entonces escuchó un sollozo ahogado proveniente de la habitación contigua. Julieta estaba llorando. La chica había escuchado todo. Por supuesto que lo había escuchado. ¿Cómo no iba a hacerlo? Elena se levantó con cuidado y entró en la habitación de su hija. Julieta estaba acostada mirando hacia la pared. Sus hombros temblaban. «Cariño», susurró Elena mientras se sentaba junto a ella y le acariciaba el cabello. «Mamá, ¿por qué papá te trata así?», sollozó Julieta mientras se daba la vuelta. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. «¿Por qué te grita? ¿Por qué te humilla? Tú no haces nada malo. SHHH. Está bien». Elena abrazó a su hija contra su pecho. «Todo está bien. Los adultos a veces tienen desacuerdos. Es normal». «No es normal», protestó Julieta. «Te insulta. Te humilla. Mis amigos dicen que pueden escucharlo gritar desde la acera. Me da vergüenza ir a la escuela». Elena se quedó paralizada. Así que los vecinos también lo escuchaban. Claro que sí. Todos lo sabían. Todos lo oían. Y todos fingían que nada ocurría. «Escúchame bien», dijo mirándola directamente a los ojos. «Lo que ocurra entre tu padre y yo no tiene nada que ver contigo. Los dos te queremos. Él tampoco me quiere a mí», dijo Julieta en voz baja. «Dice que soy tonta. Que mis notas son basura. Que soy igual que tú». El corazón de Elena se encogió de dolor. «Tú eres increíblemente inteligente y maravillosa», dijo con firmeza mientras besaba su frente. «No escuches jamás a nadie que te diga lo contrario. Ni siquiera a tu padre. ¿Me oyes?». Julieta asintió y apoyó la cabeza sobre el hombro de su madre. Permanecieron así durante mucho tiempo. Finalmente, Elena la arropó, acomodó la manta y regresó a su habitación. Tomás ya estaba roncando. El bourbon había hecho efecto. Siempre se dormía rápidamente después de beber. Elena se acostó y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. Los pensamientos giraban sin parar en su mente. Pensó en Julieta. En cómo la niña estaba creciendo en un ambiente de tensión constante. En cómo estaba aprendiendo un modelo de relación donde un hombre grita y una mujer soporta. ¿De verdad quería que su hija repitiera su historia? Pensó en sí misma. ¿Cuándo había dejado de ser una persona para convertirse en una sombra? ¿Cuándo había sido la última vez que hizo algo por ella misma y no por su familia? ¿Cuándo había sido la última vez que se había reído de verdad? Y pensó en Tomás. El hombre al que una vez amó había desaparecido. En su lugar había quedado un extraño lleno de rabia que la veía únicamente como una molestia. O quizá nunca desapareció. Quizá siempre había sido así y simplemente lo ocultó bien al principio. Durante el enamoramiento todos intentan mostrar su mejor versión. Cuando las máscaras caen, queda la verdad. Al amanecer, Elena no había dormido ni un minuto. Se levantó antes de que sonara la alarma, se duchó y bajó a la cocina. Los platos sucios de la noche anterior seguían acumulados en el fregadero. Testigos silenciosos de una velada que ahora parecía un punto de no retorno. Preparó café y se sentó frente a la isla de la cocina. Entonces vio su reflejo en la pantalla apagada del televisor. Una mujer cansada. Con los ojos apagados. Con los hombros caídos. ¿Era realmente ella? Eso era todo lo que quedaba de aquella joven universitaria que soñaba con un gran amor y una familia feliz. Su iPhone vibró dentro del bolsillo de la bata. Lo sacó y vio un mensaje de su antigua amiga, Sara. Habían estudiado juntas en la universidad, y con los años,
La vida las había llevado por caminos distintos. Hola, Elena. Sé que hace tiempo que no hablamos. Solo quería decirte que, si alguna vez necesitas ayuda, aquí estoy. Tengo una amiga terapeuta que es maravillosa. Y si simplemente necesitas hablar, llámame cuando quieras. Te quiero. Elena leyó el mensaje varias veces. Sara sabía. No exactamente qué ocurría. Pero lo sabía. Hacía más de un año que no hablaban por teléfono. La última vez, Elena había mencionado vagamente que las cosas en casa eran difíciles. Al parecer, Sara había sabido leer entre líneas. Quiso responder. Pero no sabía qué escribir. Gracias. Todo está bien. Era mentira. Sí. Necesito ayuda. No sé cómo seguir viviendo así. Era demasiado honesto. Demasiado aterrador incluso para admitirlo ante sí misma. Dejó el teléfono sobre la encimera y comenzó a cargar el lavavajillas. El trabajo mecánico la tranquilizaba. Sus manos se movían solas. Estaba limpiando la superficie de granito cuando Julieta entró en la cocina. Buenos días, mamá. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Julieta se encogió de hombros y se sentó en uno de los taburetes. Tenía los ojos hinchados. Había llorado hasta quedarse dormida. Mamá, dijo después de unos segundos. ¿Eres feliz? La pregunta tomó a Elena completamente por sorpresa. Se quedó inmóvil con el paño en las manos. ¿Por qué me preguntas eso? Mi profesora de educación cívica dijo ayer que todas las personas tienen derecho a buscar la felicidad. Y entonces pensé en ti. Julieta la miró fijamente. Nunca sonríes. Nunca. Ni siquiera cuando estamos solas. Elena dejó el paño. Se acercó a su hija y se apoyó en la encimera. La felicidad es algo complicado, Juli. Es diferente para cada persona. Para mí, la felicidad eres tú. Verte crecer. Verte convertirte en la persona que quieres ser. Esa no es una respuesta real. La interrumpió Julieta con una claridad sorprendente. No te estoy preguntando si me quieres. Te estoy preguntando si eres feliz. Tú. Como persona. Elena la observó. Y de pronto comprendió que ya no estaba hablando con una niña. 14 años era la edad en que las ilusiones empezaban a romperse. La verdad, probablemente no, admitió. Pero eso no significa que sea infeliz. Así es la vida. No, mamá. Eso no es vida. Julieta tomó su mano. Eso es solo existir. En clase hablamos de eso. Una persona no debería limitarse a existir. Debería vivir. Crecer. Disfrutar de las cosas. ¿Y tú? La voz de la adolescente se quebró. Es como si estuvieras muerta por dentro. Aquellas palabras cayeron como el golpe de un martillo. Elena sintió un nudo en la garganta. Juli, no digas eso. Pero es verdad, insistió ella. Tengo miedo, mamá. Tengo miedo de crecer y convertirme exactamente en lo que tú eres. De encontrar un hombre que me grite y me humille. Y de aceptarlo porque tú lo aceptas. Porque eres el ejemplo que tengo. Elena se estremeció como si hubiera recibido una bofetada. Jamás lo había visto de esa manera. Su paciencia. Sus sacrificios. Su resistencia. No eran algo noble. Eran una terrible lección para su hija. No quiero que repitas mis errores, susurró. Entonces deja de repetirlos tú, respondió Julieta con una sabiduría impropia de su edad. Por favor. En ese preciso instante, Tomás entró arrastrando los pies en la cocina. No se había afeitado. Su rostro estaba marcado por el sueño y por el mal humor. Se dirigió directamente al refrigerador sin siquiera dar los buenos días. ¿Dónde está mi camisa azul?, preguntó mientras sacaba un cartón de zumo de naranja. En el armario, colgada en una percha, respondió Elena incorporándose. ¿Y por qué no está planchada? La planché anteayer. Está colgada en el lado derecho. Pues ve a buscarla y tráemela, espetó Tomás con irritación. ¿O tengo que hacerlo todo yo en esta casa? Elena lo miró.
Después miró a Julieta, que permanecía sentada con la cabeza baja. Y de pronto sintió una vergüenza insoportable. Vergüenza de sí misma por haber permitido durante tantos años que un hombre la tratara de esa manera. Vergüenza delante de su hija, que observaba la escena y sacaba sus propias conclusiones. «Ve a buscarla tú mismo», dijo en voz baja. Tomás se quedó inmóvil. Se giró lentamente, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué acabas de decir?» «He dicho que vayas a buscarla tú mismo», repitió Elena, esta vez un poco más alto. «Tienes manos. Tienes piernas». Hizo una pausa. «El armario no está al otro lado del país. ¿Te has vuelto completamente loca?» Tomás dio un paso hacia ella. «Después del numerito que montaste anoche, ¿todavía te atreves a contestarme?» «Después de anoche», Elena enderezó los hombros y lo miró directamente a los ojos. «Me di cuenta de muchas cosas. Y no voy a seguir tolerando que me trates de esta manera». «Ah, claro. Ya entiendo». Tomás soltó una carcajada seca y burlona. «Motín a bordo. Mira nada más. Toda una feminista. Dime, ¿cómo exactamente piensas dejar de tolerarlo? ¿Te vas a ir de casa? ¿Y a dónde irías? ¿Con tu sueldo de técnica farmacéutica? ¿Vas a alquilar un apartamento diminuto en algún barrio peligroso?» Elena permaneció en silencio. Pero había algo completamente nuevo en su mirada. Una chispa que se negaba a apagarse bajo el peso de su ira. «Sí, exactamente», dijo Tomás con satisfacción. «Te quedas callada porque sabes perfectamente que sin mí no eres nadie. Nunca lo has sido. Así que métetelo en la cabeza. Yo mando en esta casa y aquí las cosas se hacen como yo digo». Se dio media vuelta y salió de la cocina. Un minuto después, la puerta principal se cerró de golpe. Se había ido a la oficina sin desayunar. Julieta levantó la vista hacia su madre. Los ojos se le llenaban de lágrimas. «Mamá, todo va a estar bien», dijo Elena abrazándola con fuerza. «Todo va a salir bien. Te lo prometo». No sabía exactamente cómo iba a cumplir aquella promesa. Pero había una cosa de la que estaba absolutamente segura. Algo tenía que cambiar. Y tenía que cambiar de inmediato. Después de dejar a Julieta en la escuela, Elena regresó a casa y se sentó frente a su MacBook. Abrió Google y comenzó a buscar información. Leyes de divorcio en Ohio. Distribución de bienes matrimoniales. Custodia de menores. Abuso psicológico. Recursos para víctimas de violencia doméstica. Durante años había pensado que la violencia significaba moretones y huesos rotos. Ahora comprendía que los gritos, las humillaciones y la guerra psicológica constante también eran violencia. Las cicatrices no marcaban la piel. Destrozaban el alma. Leyó foros llenos de mujeres que atravesaban situaciones idénticas. Algunas incluso peores. Leyó consejos de abogados de familia y de psicólogos especializados. Y con cada párrafo que leía, su determinación se fortalecía. No podía seguir viviendo así. No podía destruirse a sí misma ni arruinar la salud emocional de su hija para mantener la ilusión de una familia perfecta en los suburbios. Durante su descanso en la farmacia, llamó a Sara. «¿Elena? ¿Eres tú?», preguntó su amiga sorprendida. «Sí, soy yo. ¿Recuerdas que me hablaste de una amiga terapeuta? ¿Podrías darme su contacto?» Hubo un breve silencio. Elena escuchó cómo Sara respiraba profundamente, como si se preparara para una conversación difícil. «Claro que sí. Por supuesto», respondió rápidamente. «Elena, me alegra muchísimo que hayas llamado. Llevo años queriendo hablar contigo de esto, pero tenía miedo de entrometerme. La última vez que hablamos supe que algo iba realmente mal. Todo va mal», confesó Elena con la voz temblorosa. «Todo está roto. Cariño, escúchame», dijo Sara con dulzura, pero también con firmeza. «Sé exactamente cómo funciona esto. Mi hermana pasó por lo mismo. Pensaba que debía quedarse por los niños. Creía que era culpa suya. Creía que simplemente no se esforzaba lo suficiente». Sara hizo una pausa.
¿Y sabes qué pasó cuando finalmente dejó a ese hombre? Fue como si volviera a nacer. Sí, el primer año fue terrible. Sí, tuvo que empezar desde cero. Pero volvió a ser feliz. Verdaderamente feliz. Elena estaba de pie en la sala de descanso de la farmacia. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Había fingido durante tanto tiempo que todo estaba bien que escuchar palabras de apoyo hizo que toda la presión acumulada se derrumbara. Tengo miedo, Sara, susurró. Tengo 40 años. Tengo una hija adolescente. Gano por hora. ¿Cómo se supone que empiece de nuevo? Igual que lo hace todo el mundo. Un paso a la vez. La voz de Sara sonó tranquila. Primero hablas con la terapeuta para entender qué está pasando dentro de ti. Después hablas con un abogado para conocer tus derechos. Y luego actúas. Volvió a hacer una pausa. Estoy contigo. Te ayudaré en lo que necesites. Vivo en Indianápolis. Son apenas unas horas de viaje. Tengo espacio de sobra. No estás sola. ¿Me oyes? Gracias, dijo Elena secándose las lágrimas. Gracias de verdad. Hablaron durante otros 10 minutos. Sara le dio los datos de la doctora Ariana Torres, una trabajadora social clínica especializada en dinámicas familiares y recuperación del abuso emocional. Elena guardó el número y prometió llamar. Cuando terminó la conversación sintió algo que le resultaba extraño. No era exactamente esperanza. Pero estaba muy cerca. Como un pequeño rayo de luz filtrándose por debajo de la puerta de una habitación completamente oscura. Aquella noche, Tomás regresó a casa de sorprendentemente buen humor. Incluso saludó al entrar. Todo un acontecimiento después de la discusión de la mañana. Elena puso la mesa, llamó a Julieta y los tres se sentaron a cenar como una familia normal en un martes cualquiera. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó Elena mientras le pasaba una fuente con papas asadas. Lo de siempre, respondió Tomás. Garrison volvió a arruinar los informes trimestrales. Tuve que quedarme hasta tarde arreglando su desastre. ¿Y tú, Julie? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. La adolescente evitó mirar a su padre. Saqué sobresaliente en mi trabajo de lengua. Buen trabajo. Tomás asintió. El rostro de Julieta se iluminó al instante. Recibía tan pocas palabras de aprobación de su padre que cualquier pequeño reconocimiento parecía un premio enorme. A Elena se le rompió el corazón. Su hija estaba desesperada por recibir la aprobación de su padre. Se conformaba con las migajas porque no sabía que merecía mucho más. La cena transcurrió en paz. Tomás incluso contó una anécdota divertida de la oficina. Por un instante, Elena creyó volver a ver al hombre con el que se había casado. Pero esos momentos eran cada vez más escasos. Y los periodos de desprecio y rabia cada vez más largos. Escucha, dijo Tomás cuando Julieta se retiró para hacer los deberes. Sobre lo de ayer. Quizá me pasé un poco. Era lo más parecido a una disculpa que él podía ofrecer. Años atrás, Elena se habría aferrado a esas palabras. Habría sentido alivio porque el conflicto terminaba. Pero ahora simplemente lo observó en silencio. ¿Me has oído?, preguntó Tomás frunciendo el ceño. ¿Vas a seguir enfadada? Te he oído. Tomás, tenemos que hablar. ¿En serio? ¿Hablar de qué? De nosotros. De esta familia. De lo que está pasando. Tomás se recostó en la silla y cruzó los brazos. No está pasando nada. Son cosas normales de matrimonio. La gente discute y luego se reconcilia. Esto no son discusiones normales. Es humillación constante. Me gritas. Me menosprecias. Me haces sentir que no valgo nada. Delante de nuestra hija. Delante de nuestros amigos. Delante de los vecinos que escuchan todo a través de las paredes. Ya estamos otra vez. Tomás se puso de pie. Pensaba que estábamos teniendo una cena tranquila y tú vuelves a sacar este tema. Siempre arruinas todo. ¿Yo arruino todo? Elena también se levantó. Yo. Trabajo. Mantengo esta casa funcionando. Hago todo lo posible.
Y todo lo que sabes hacer es quejarte y criticar. Yo no me quejo. Su propia voz sorprendió a Elena. Rara vez levantaba el tono. Te estoy diciendo que nuestro matrimonio se está derrumbando. Que nuestra hija llora hasta quedarse dormida. Que ya ni siquiera recuerdo la última vez que me sentí una persona en lugar de una empleada doméstica. ¿Empleada doméstica? Tomás avanzó hacia ella con expresión amenazante. ¿Te sientes como una empleada? Perfecto. Eres libre. Haz las maletas y vete. Vive como quieras. Vamos a ver cuánto dura sin mi sueldo y sin esta casa. Quizá lo haga. Las palabras salieron de la boca de Elena antes de que pudiera detenerlas. Tomás se quedó inmóvil. No esperaba esa respuesta. Normalmente ella se encogía ante sus amenazas. Normalmente se disculpaba. Pero no aquella noche. ¿Qué acabas de decir? He dicho que quizá lo haga. El corazón de Elena golpeaba con fuerza contra su pecho. Quizá estaría mejor sola que con un hombre que no me respeta, no me valora y no me ama. Tomás sonrió con desprecio. Pero detrás de sus ojos apareció algo parecido al miedo. Te he dedicado mi vida. Me casé contigo. Te di una hija. Te compré una casa de 4 habitaciones. Eso no es amor, Tomás. Eso es una lista de tareas cumplidas. Su voz fue tranquila. El amor no humilla. El amor se preocupa por los sentimientos de la otra persona. El amor ve a su pareja como un igual, no como una subordinada. Vaya. Parece que has estado memorizando charlas motivacionales. Tomás apartó la mirada con disgusto. ¿Has estado leyendo esos blogs ridículos para madres? ¿O tu amiguita Sara te está llenando la cabeza de ideas? Sara es una buena persona que se preocupa por mí. Algo que mi marido ya no hace. Ah, ¿sí? Tomás se giró bruscamente. Entonces soy un marido horrible. Adelante. Haz una lista de mis pecados. No me emborracho hasta perder el conocimiento. No te golpeo. Gano 6 cifras al año. ¿Qué más quieres? Respeto. La respuesta de Elena fue inmediata. Solo respeto y un mínimo de dignidad humana. El respeto se gana. Gritó Tomás. ¿Y qué has hecho tú para merecerlo? Escaneas códigos de barras en una farmacia por 4 monedas. Caminas por la casa en ropa cómoda. Mira a Beatriz. Ella sí es una mujer de verdad. Se cuida. Tiene una carrera importante. Es interesante. Pero tú. En ese instante, algo terminó de romperse dentro de Elena. La fractura fue limpia. Definitiva. Completa. No voy a seguir escuchando esto. Se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo. ¿A dónde vas? Gritó Tomás. Te estoy hablando. La conversación ha terminado. Entró en el dormitorio y cerró la puerta con firmeza. Apoyó la espalda contra la madera y respiró profundamente. Le temblaban las manos. Le latían las sienes. Pero debajo del miedo y la adrenalina estaban haciendo algo nuevo. Había dicho lo que pensaba. No había tragado veneno. No había guardado silencio. Del otro lado de la puerta, Tomás siguió gritando. Poco después se escuchó un portazo. Se había marchado. Probablemente a un bar o a casa de algún amigo. Era su rutina habitual después de una pelea. Elena sacó el teléfono y abrió la página web de la doctora Ariana Torres. A la mañana siguiente pediría una cita. Ese sería el primer paso. Abrió el armario y bajó una vieja bolsa deportiva de Nike. Comenzó a guardar ropa. La suya. La de Julieta. No todo. Solo lo esencial. Todavía no tenía un plan concreto. Pero necesitaba estar preparada. Se escuchó un suave golpe en la puerta. ¿Mamá? Era la voz de Julieta. Pasa, cariño. La adolescente abrió la puerta. Al ver la bolsa abierta sobre la cama y la ropa cuidadosamente doblada, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Nos vamos? Elena se sentó sobre el colchón y le indicó que se sentara a su lado. Julieta obedeció. Entonces Elena tomó su mano. No sé exactamente qué va a pasar ahora, admitió con sinceridad.
Pero necesito que estés preparada por si tenemos que irnos rápido. ¿Lo entiendes? Julieta asintió mientras las lágrimas llenaban sus ojos. ¿Y a dónde iremos? A casa de Sara, en Indianápolis. ¿La recuerdas? Tiene una casa grande y vive sola. Nos ha ofrecido quedarnos allí hasta que encontremos nuestro propio lugar. ¿Y papá? Elena soltó un largo suspiro. Tu padre y yo probablemente vamos a vivir separados durante un tiempo. Hizo una pausa. Puede que nos divorciemos. Todavía no tengo resuelto todo el aspecto legal, dijo Elena. Pero una cosa sí sé, no podemos seguir viviendo así. Julieta permaneció en silencio, procesando el peso de aquellas palabras. Entonces, de repente, rodeó el cuello de su madre con los brazos y la abrazó con una fuerza desesperada. Tenía tanto miedo de que nunca lo hicieras, susurró contra su hombro. Tenía miedo de que siguiéramos viviendo así para siempre. De que siguiera soportándolo y yo tuviera que verlo día tras día hasta volverme loca. Elena le acarició el cabello mientras luchaba por contener las lágrimas. ¿Cómo no había comprendido antes el daño que aquello le estaba causando a su hija? ¿Cómo había podido ser tan ciega durante tanto tiempo? Lo siento, susurró Elena. Lo siento muchísimo por no haber dado este paso antes. Creía que seguir juntos era lo mejor para ti. Pensaba que una niña necesitaba a sus dos padres aunque el matrimonio fuera tóxico. No. Julieta se apartó ligeramente y la miró directamente a los ojos. No necesito una familia así. Necesito una mamá que no llore hasta quedarse dormida. Una mamá que sonría. Una mamá que viva de verdad y no solo exista. Aquellas palabras, un eco exacto de la conversación que habían tenido esa mañana, sonaron como una declaración de principios. Elena asintió mientras se secaba las lágrimas. Entonces lo haremos, dijo con firmeza. Pero por ahora, ni una palabra a tu padre. ¿Entendido? No puede saber que estamos planeando esto. Si se entera, explotará e intentará retenernos aquí. Lo entiendo, respondió Julieta. Te lo prometo. Actuaré con total normalidad. Permanecieron juntas unos minutos más. Después Julieta regresó a su habitación para terminar sus ejercicios de matemáticas. Elena escondió la bolsa deportiva en el fondo del armario, debajo de varios abrigos gruesos de invierno. Tomás regresó muy tarde esa noche. Pasada la medianoche. Elena lo escuchó tropezar al entrar en el baño y luego dejarse caer pesadamente sobre la cama. Olía a cerveza y a comida de bar. Intentó rodearla con un brazo, pero ella se apartó. No estés enfadada, murmuró contra la almohada. No era mi intención. Simplemente sucede. Elena no respondió. Permaneció inmóvil hasta que su respiración se hizo regular y comenzaron los ronquidos. Pasó mucho tiempo observando la oscuridad y organizando mentalmente los días que tenía por delante. A la mañana siguiente, Tomás actuó como si la discusión nunca hubiera ocurrido. Mientras se preparaba para ir a la oficina, incluso se inclinó para darle un beso en la mejilla. Era un gesto frío y automático. Más una costumbre que una muestra de cariño. En cuanto su BMW salió del camino de entrada, Elena tomó el teléfono y marcó el número de la doctora Ariana Torres. Consultorio de la doctora Torres. Habla Ariana. La voz al otro lado de la línea era cálida y tranquila. Hola. Mi nombre es Elena. Sara me dio su número. Me gustaría pedir una consulta. Por supuesto, Elena. ¿Podrías contarme brevemente qué situación estás atravesando? Elena dudó unos segundos. Le costaba encontrar las palabras adecuadas. Tengo problemas familiares. Mi marido ejerce mucha presión psicológica sobre mí. Me humilla. Ya no puedo seguir viviendo así, pero tengo miedo y no sé cuál es la mejor manera de salir de esta situación. Lo entiendo. La voz de Ariana transmitía calma y ausencia total de juicio. Hace falta muchísimo valor para hacer esta llamada. Ya has dado un paso enorme. Dime una cosa, ¿existe algún riesgo inmediato de violencia física? ¿Estás segura ahora mismo? Nunca me ha golpeado. Pero grita. Me insulta.
Me humilla delante de nuestros amigos. Eso también es abuso, Elena. El abuso psicológico es extremadamente destructivo. A veces las heridas invisibles son las más difíciles de sanar. Hubo una breve pausa. Casualmente he tenido una cancelación hoy a las 6 de la tarde. ¿Podrías venir? Elena hizo rápidamente los cálculos. Su turno terminaba a las 5. Sí. Puedo estar allí. Perfecto. Te espero. Anotó la dirección y colgó. Las manos le temblaban. Pero no por debilidad. Era la adrenalina de alguien que por fin estaba avanzando. Durante toda la jornada en la farmacia, el tiempo pareció arrastrarse. Contó medicamentos. Atendió clientes. Respondió preguntas. Pero su mente estaba en otra parte. Volvía una y otra vez a la discusión con Tomás. Y cada vez estaba más convencida de que debía marcharse. Durante la hora del almuerzo fue a una sucursal bancaria y abrió una cuenta corriente únicamente a su nombre. Depositó $2.500 que había estado guardando en secreto durante los últimos 2 años. Era su fondo de emergencia. Simplemente nunca imaginó que la emergencia llegaría tan pronto. A las 6 en punto estaba frente a la puerta del consultorio. Respiró profundamente antes de entrar. Adelante. La oficina era pequeña y acogedora. La iluminación era suave. Había un sillón cómodo, una caja de pañuelos sobre una mesa auxiliar y una jarra de agua. Ariana la recibió con una sonrisa amable. Era una mujer de unos 50 años, con ojos bondadosos y una presencia tranquilizadora. Hola, Elena. Ponte cómoda. Elena se sentó abrazando su bolso contra el pecho. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empieza por aquello que más pesa sobre tus hombros, sugirió Ariana con suavidad. Y Elena habló. Al principio con vacilación. Luego cada vez más rápido. Las palabras comenzaron a salir como agua rompiendo una presa. Habló de sus 15 años de matrimonio. De cómo las críticas aparentemente inocentes de Tomás se habían transformado en desprecio abierto. De cómo se había convertido en una sombra de sí misma. De cómo Julieta estaba creciendo en medio de una guerra silenciosa. De la cena en la que Tomás la había humillado delante de Víctor y Beatriz. Ariana escuchó atentamente. Asentía. A veces hacía preguntas para aclarar detalles. No juzgaba. No minimizaba nada. Simplemente escuchaba. Y eso era exactamente lo que Elena necesitaba. Por primera vez en años estaba expulsando el veneno que había estado respirando. Cuando terminó, Ariana habló. Elena, necesito que entiendas una verdad fundamental. Lo que ocurre en tu casa no es culpa tuya. No eres responsable de la crueldad de tu marido. Su comportamiento es una elección. Pero yo tampoco soy perfecta, dijo Elena débilmente. Quizás soy demasiado sensible. Quizá debería haberme esforzado más para hacerlo feliz. No existe ningún nivel de esfuerzo que justifique el abuso emocional, respondió Ariana con firmeza. Nadie tiene derecho a tratarte de esa manera. No me importan sus excusas. El estrés del trabajo. Una infancia difícil. Lo que sea. Nada le da permiso para destruir tu autoestima. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Me quedé demasiado tiempo, susurró. Pensaba que era lo correcto por Julieta. Creía que ser una madre divorciada era un fracaso. Pensaba que no podría sobrevivir económicamente. ¿Y ahora qué piensas? Elena respiró profundamente. Ahora creo que es mejor estar divorciada y con dificultades económicas, pero viva, que seguir casada y muerta por dentro. Ariana sonrió. Eso es un avance enorme. Permanecieron hablando un largo rato. Después Ariana le preguntó. ¿Tienes un plan de salida? Elena le explicó todo. La conversación con Sara. La bolsa preparada en el armario. La cuenta bancaria secreta. Muy bien, dijo Ariana asintiendo. Estás actuando con inteligencia. Pero te recomiendo algunos pasos más. Tomó una libreta. Primero, consulta cuanto antes con un abogado especializado en derecho familiar.
Debes conocer tus derechos respecto a la vivienda, los bienes y la custodia. Segundo, reúne todos los documentos importantes. Tu licencia de conducir, el certificado de nacimiento de Julieta, los documentos fiscales, los documentos del matrimonio y cualquier otro papel importante. Tercero, si es seguro hacerlo, documenta el abuso. Guarda mensajes ofensivos. Lleva un registro privado de los episodios de humillación. Y si existen testigos, como los invitados de la cena, podrían ser útiles si el caso llega a los tribunales. Elena tomó notas rápidamente. La lista de tareas crecía. Pero lejos de paralizarla, la hacía sentir más fuerte. Eran pasos concretos. Acciones reales. Mucho mejor que permanecer inmóvil en la desesperación. Una cosa más. Elena. Ariana se inclinó hacia adelante y la miró directamente a los ojos. Prepárate. Cuando finalmente pongas fin a esta situación, es muy probable que su reacción sea intensa. Elena escuchó atentamente. Las personas que necesitan controlar a otros suelen entrar en pánico cuando pierden ese control. Algunos se vuelven agresivos desde el punto de vista legal. Otros lloran, prometen cambiar, juran que irán a terapia y ofrecen todo lo que nunca ofrecieron antes. Hizo una pausa. Debes recordar algo. Las personas solo cambian cuando hacen un trabajo profundo y constante sobre sí mismas. Las promesas desesperadas hechas en medio de una ruptura suelen ser manipulación. Lo entiendo, respondió Elena. Hablaron durante otros 30 minutos. Y cuando salió al estacionamiento sintió como si pudiera respirar por primera vez en años. La niebla comenzaba a disiparse. Por fin tenía un plan. Los días siguientes transcurrieron entre preparativos silenciosos y cuidadosamente calculados. Consiguió una consulta telefónica gratuita con un abogado especializado en divorcios. Él le explicó que la vivienda comprada durante el matrimonio formaba parte de los bienes comunes y que Tomás no podía expulsarla legalmente ni dejarla sin recursos. Poco a poco fue reuniendo pasaportes, certificados de nacimiento y documentos financieros. Hizo copias y las envió a Sara para mantenerlas a salvo. También continuó hablando con Julieta y preparándola emocionalmente para el terremoto que se avecinaba. Mientras tanto, seguía interpretando el papel de la esposa suburbana perfecta. Preparaba la cena. Ponía el lavavajillas. Y evitaba reaccionar cuando Tomás lanzaba comentarios hirientes. Incluso él llegó a comentar con arrogancia que por fin se había calmado. Lo que ignoraba era que aquella tranquilidad era la calma previa al huracán. Finalmente llegó el sábado. Tomás había invitado nuevamente a Víctor y Beatriz a cenar. Elena aceptó sin discutir. Aunque la idea le revolvía el estómago. El abogado le había explicado que demostrar un patrón de comportamiento delante de testigos podía resultar útil. La velada comenzó sin problemas. Elena sirvió los aperitivos. Tomás interpretó a la perfección el papel de anfitrión encantador. Víctor y Beatriz parecían tensos. Sin duda recordaban perfectamente la última visita. Durante la cena, Tomás se mostró especialmente simpático. Contó anécdotas. Sirvió vino caro. Incluso elogió la comida preparada por Elena. Ella observó en silencio aquella capacidad casi inquietante que tenía para ponerse una máscara. Para el mundo exterior era un marido ejemplar. Solo ella y Julieta conocían la verdad. Pero a medida que las botellas se vaciaban, la máscara empezó a resquebrajarse. Su voz se volvió más fuerte. Sus movimientos más exagerados. Su mirada más agresiva. Oye, Víctor. ¿Recuerdas cuando estábamos en la universidad? Se reclinó en la silla. Los dos estábamos interesados en aquella chica del seminario de psicología. ¿Cómo se llamaba? ¿Sonia? Víctor sonrió con incomodidad. Creo que sí. Vaya mujer. Tomás soltó una carcajada. Tenía unas piernas increíbles. Un cuerpo espectacular. No como algunas mujeres cuando se dejan llevar por la edad. Miró directamente a Elena. Los años pueden ser muy crueles con algunas personas. Ella apretó la mandíbula. Pero no respondió. ¿Y Julieta? Intervino rápidamente Beatriz para cambiar de tema.
¿Cómo le está yendo en 8º grado? Más o menos. Tomás hizo un gesto despectivo. Aprueba por los pelos. Ha salido a su madre. Yo esperaba una hija brillante. Pero resultó ser completamente normal. Tomás, exclamó Beatriz horrorizada. ¿Cómo puedes hablar así de tu propia hija? ¿Qué pasa? ¿Ahora tampoco puedo decir la verdad en mi propia casa? Volvió a llenar su copa. ¿Tengo que fingir que va a entrar en una universidad de élite? Yo soy realista. Julieta es una niña maravillosa, dijo Elena. Su voz seguía siendo baja. Pero había acero en ella. Es amable, inteligente y talentosa. Que tenga dificultades con álgebra no la convierte en una decepción. Tomás giró la cabeza hacia ella. La irritación apareció de inmediato. Mira quién habla. La abogada defensora. Se inclinó hacia adelante. Quizá deberías educarla mejor en lugar de consentir su mediocridad. Sí la educo. Elena sostuvo su mirada sin apartar los ojos. A diferencia de ti. ¿Qué acabas de decir? Que ni siquiera sabes quiénes son sus amigos. No hablas con ella de nada que no sean sus calificaciones. Porque no tengo nada de qué hablar con ella. La voz de Tomás se elevó bruscamente. Es tan deprimente como tú, continuó Tomás. Siempre caminando por la vida con cara de amargada. Tal vez esté deprimida porque tiene que ver cómo su padre le grita a su madre y la humilla constantemente. Elena sintió que años de rabia reprimida comenzaban a hervir en su interior. Tal vez sea difícil para una adolescente vivir en una casa gobernada por un tirano. ¿Un tirano? Tomás se levantó de golpe. La silla volcó y se estrelló contra el suelo. ¿Yo soy un tirano? Trabajo 60 horas a la semana para mantener este estilo de vida. Tu sueldo no te da derecho a maltratar a las personas. Elena también se puso de pie. ¿Crees que ganar 6 cifras al año te da permiso para menospreciar, humillar y aterrorizar a tu familia? De esto es exactamente de lo que estoy hablando. Tomás apuntó con un dedo a pocos centímetros de su rostro. Eres una desagradecida. Siempre lo has sido. Te di una casa, una familia, seguridad económica absoluta, y aún así sigues haciéndote la víctima. No me estoy haciendo la víctima. Estoy diciendo la verdad. La voz de Elena era fría como el hielo. Eres un abusador psicológico. Has intentado destruir mi autoestima durante años. Estás dañando la salud mental de nuestra hija. Has convertido esta casa en un lugar al que tememos regresar. ¿Abusador? Tomás soltó una carcajada oscura y burlona. Vaya. Te aprendiste todas las palabras de moda. Pasas 5 minutos viendo vídeos en internet y de repente eres una mujer oprimida. Tomás, basta. Víctor se puso de pie y se colocó discretamente entre ellos. Cálmate. Cállate de una vez, Víctor. Tomás rugió. Este es mi matrimonio y mi casa. Aquí mando yo. No. La voz de Elena atravesó el griterío. No era fuerte. Pero estaba cargada de una firmeza absoluta. Ya no mandas tú. Y entonces, la frase que había planeado escribir en una carta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Te voy a dejar, Tomás. Voy a pedir el divorcio. La habitación quedó en silencio. Incluso Elena se sorprendió. Ese no era el plan. El plan era marcharse en silencio durante la noche. Pero 15 años de silencio acumulado acababan de explotar. Y ya no había vuelta atrás. Tenemos que irnos esta misma noche, pensó rápidamente. Antes de que tenga tiempo de reaccionar. Y ni se te ocurra intentar dejarme sin dinero, añadió con calma. Ya hablé con un abogado. Conozco mis derechos. El rostro de Tomás pasó del rojo a un tono morado alarmante. Víctor y Beatriz permanecían inmóviles. Horrorizados. Observando desde primera fila el derrumbe de un matrimonio. No. No te atreverías. La voz de Tomás se volvió baja y amenazante. No vas a ninguna parte. No tienes dinero. No tienes propiedades. Te ganas la vida vendiendo jarabes para la tos. Sin mí te hundirás. Puede ser. Elena asintió. Puede que sea lo más difícil que haga en toda mi vida.
Puede que tenga que empezar desde cero. Pero prefiero vivir en un apartamento diminuto lleno de cucarachas conservando mi salud mental que seguir viviendo aterrorizada en esta mansión. Tomás la observó. Su pecho subía y bajaba violentamente. Los puños se cerraban y se abrían. Elena vio desfilar las emociones por su rostro. Rabia. Incredulidad. Y finalmente, pánico. Por primera vez comprendió que ella hablaba en serio. No dices más que tonterías. Intentó sonar seguro. Pero la voz le tembló. Todo esto es un espectáculo. ¿Quieres manipularme delante de Víctor y Beatriz? ¿Qué esperas? ¿Que me arrodille y te suplique? No, Tomás. Elena negó con la cabeza. No estoy fingiendo. Y tampoco quiero tus disculpas. Ya es demasiado tarde para eso. Tomás dio un paso hacia ella. Instintivamente, Elena retrocedió uno. Víctor tensó el cuerpo, preparado para intervenir si era necesario. Llevamos 15 años casados. Tenemos una hija. No puedes simplemente hacer una maleta e irte. Sí puedo. Y lo haré. No había la menor duda en sus ojos. ¿Por qué? ¿Porque dije algunas cosas desagradables? Tomás levantó las manos al aire. La gente se estresa. Perdí los nervios. Tú eres demasiado sensible. No son algunas cosas desagradables. Elena habló lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. Son 15 años de heridas constantes. 15 años destruyendo poco a poco mi dignidad. 15 años viendo cómo conviertes a nuestra hija en una persona aterrorizada de terminar atrapada como yo. Respiró profundamente. Me convertiste en una sirvienta sumisa. Pero sigo siendo un ser humano. Y voy a recuperar mi vida. Beatriz se secó discretamente una lágrima. Víctor apoyó una mano sobre el hombro de Tomás. Su expresión era sombría. Ella tiene razón, dijo en voz baja. Lo que haces está mal. Guardé silencio durante años porque pensé que no era asunto mío. Pero verlo esta noche delante de nosotros. Sacudió la cabeza. La tratas como basura. ¿Te pones de su lado? Tomás giró bruscamente hacia su amigo. Había un tono histérico en su voz. Todos están contra mí. Ahora resulta que yo soy el villano. Sí. La respuesta de Elena fue simple. Tú destruiste esta familia. No yo. Lo miró fijamente. Yo lo intenté durante años. Me esforcé por ser la esposa perfecta. Intenté cumplir expectativas imposibles. Pero nunca era suficiente. Siempre era demasiado aburrida. Demasiado estúpida. Demasiado común. Su voz se quebró ligeramente. Y lo peor es que llegué a creerte. Miró hacia el piso de arriba. Pero entonces observé a Julieta. Y comprendí que si no detenía esto ahora mismo, la siguiente persona a la que destruiría sería ella. Tomás se dejó caer en la silla. Se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Elena no sabía si lloraba de verdad o si simplemente estaba buscando una nueva estrategia. Yo no quería llegar a esto, murmuró entre los dedos. Es solo que, la oficina me está matando. Estoy agotado. Llego a casa y todo me supera. Todo el mundo tiene estrés en el trabajo. La voz de Elena no contenía compasión. Pero las personas normales no usan a su familia como saco de boxeo. Tomás levantó la cabeza. Los ojos le brillaban. Puedo cambiar. Lo juro. Iré a terapia. Haré control de ira. Solo no te vayas. No te lleves a Julieta. Por favor. Elena lo observó. Sintió una extraña mezcla de lástima y alivio. Lástima porque se veía patético. Alivio porque por fin comprendía que ya no era responsable de gestionar sus emociones. Si de verdad quieres cambiar, hazlo. Su voz fue tranquila. Pero hazlo por ti. No por mí. No por Julieta. Por ti mismo. Negó lentamente con la cabeza. Porque la forma en que vives ahora te está destruyendo. Pero yo no voy a quedarme aquí mientras intentas arreglarte. Dame una oportunidad. Tomás extendió una mano hacia ella.
Un mes. Solo un mes. Te demostraré que puedo hacerlo. No. Elena negó con firmeza. He escuchado ese discurso cientos de veces. Después de cada pelea prometes cambiar. Y 2 semanas después estamos otra vez en el mismo infierno. Lo miró directamente. Ya no te creo. Pero Julieta. Era su última carta. Piensa en nuestra hija. Una niña necesita a su padre. ¿De verdad quieres obligarla a crecer en una familia rota? Quiero que crezca en un hogar sano. La respuesta fue inmediata. Y eso es imposible mientras sigamos viviendo bajo este mismo techo. Respiró profundamente. La verás. Tendremos abogados. Organizaremos la custodia. Pero no voy a permitir que le hagas el mismo daño psicológico que me hiciste a mí. Yo no he dañado a nadie. Las lágrimas desaparecieron al instante. La rabia regresó. Las dos son débiles. Ese fue mi error. Las consentí demasiado. Tendría que haber sido más duro. Y precisamente por eso nos vamos. Elena comenzó a caminar hacia el pasillo. Porque incluso ahora eres incapaz de asumir responsabilidad por nada. Elena, espera. Tomás intentó seguirla. Pero Víctor se interpuso. Apoyó una mano firme sobre su pecho. Retrocede, Tomás. Su voz era baja y peligrosa. Déjala ir. Ya has hecho suficiente daño. Elena se detuvo junto a la puerta del dormitorio y miró hacia atrás. Observó al hombre con el que había compartido toda su vida adulta. El hombre que había amado. Y comprendió algo. Ese hombre ya no existía. O quizá nunca existió. Tal vez siempre había sido una ilusión a la que se aferró desesperadamente. Adiós, Tomás. Su voz fue serena. Espero sinceramente que encuentres la ayuda que necesitas. Entró en el dormitorio y cerró la puerta con llave. Apoyó el oído contra la madera. Escuchó voces apagadas. Víctor y Beatriz intentaban calmar a Tomás. Él seguía gritando. Luego su voz comenzó a quebrarse. Elena sacó la bolsa deportiva de debajo de los abrigos. Comprobó el bolsillo lateral. Pasaportes. Certificados de nacimiento. La nueva tarjeta bancaria. Todo estaba allí. Abrió la puerta corrediza que daba al patio trasero. Salió rápidamente al jardín oscuro. Cruzó el césped y golpeó suavemente la ventana de la habitación de Julieta. La ventana se abrió. Los ojos de la adolescente estaban enrojecidos. Escuché todo, susurró con la voz temblorosa. Mamá, estuviste increíble. Prepara tu mochila. Elena habló con urgencia. Nos vamos ahora mismo. Pero dijiste que esperaríamos hasta mañana. He cambiado de opinión. Es demasiado peligroso esperar. Recoge tus cosas. Voy a pedir un Uber. 10 minutos después estaban al final de la calle sin salida. Una bolsa deportiva. Una mochila escolar. Y nada más. El aire húmedo de la noche se pegaba a la piel de Elena. Pero apenas lo notaba. Sentía algo completamente diferente. Una sensación embriagadora de libertad. ¿Papá va a venir a buscarnos? Julieta se aferró a su brazo. Probablemente. Elena asintió. Pero estamos haciendo lo correcto. Miró hacia adelante. Mañana iremos a casa de Sara. Después contrataré un abogado y formalizaré todo. Y regresaré con la policía para recoger nuestras cosas. ¿Y si intenta echarte de la casa? La mitad de esa casa también es mía. Y si intenta algo ilegal, la policía se encargará. La propia calma de Elena la sorprendía. Una semana antes habría entrado en pánico solo de imaginar algo así. Ahora parecía manejable. Un Honda Accord con la pegatina de Uber se detuvo junto a la acera. El conductor abrió el maletero. Elena le dio la dirección de la terminal de autobuses. El autobús de medianoche hacia Indianápolis saldría en menos de 1 hora. Llegaban justo a tiempo. Mientras el coche se alejaba, Elena miró por última vez la casa. Las luces del comedor seguían encendidas. Imaginó a Tomás sentado a la mesa. Furioso. Humillado.
mientras Víctor y Beatriz intentaban evitar otra explosión. Una pequeña parte de ella sintió culpa. Años de condicionamiento la empujaban a querer regresar para calmarlo, para arreglar la situación, para hacerlo sentir mejor. Pero esa parte era cada vez más pequeña. La mayor parte de ella sabía que había escapado en el momento adecuado. Quedarse para consolarlo solo la habría arrastrado nuevamente al mismo círculo. Mamá. Julieta apretó su mano. ¿Crees que algún día volveremos? No con papá. Me refiero a la casa. Elena sonrió con tristeza. Esa casa nunca fue realmente un hogar, Juli. Miró por la ventana. Un hogar debe ser un lugar seguro. Un lugar donde te respeten. Hizo una pausa. Lo que acabamos de dejar atrás era una prisión muy bonita y muy cara. Julieta apoyó la cabeza contra la ventanilla. Tengo miedo. Luego sonrió débilmente. Pero también estoy feliz. Eso es completamente normal. Elena besó su sien. Los cambios asustan. Pero a veces tienes que saltar al vacío para salvar tu vida. La terminal de autobuses estaba casi vacía. Olía a café recalentado y a cera para pisos. Elena compró 2 billetes de ida a Indianápolis. $45 cada uno. Se sentaron en las duras sillas de plástico para esperar. Julieta apoyó la cabeza sobre el hombro de su madre y se quedó dormida casi de inmediato, agotada emocionalmente. Elena permaneció despierta. Miraba las luces fluorescentes del techo mientras pensaba en los últimos 15 años. Durante un instante sintió que habían sido un desperdicio. Un enorme vacío en la línea de tiempo de su vida. No. No fueron un desperdicio, se corrigió. Esos años le habían dado a Julieta. Le habían enseñado lecciones brutales pero necesarias. Y, sobre todo, esos años ya no tenían poder sobre su futuro. Pensó en lo que venía. Era un panorama difuso, intimidante y económicamente incierto. Tendría que alquilar una vivienda en una nueva ciudad. Transferir su licencia como técnica de farmacia a Indiana. Enfrentar audiencias judiciales, división de bienes y mediaciones. Tendría que seguir viendo a Tomás en determinadas circunstancias, y probablemente cada encuentro sería desagradable. Pero todo parecía soportable. Porque ya no estaba sola. Sara la estaba esperando. La doctora Ariana Torres le había ofrecido continuar las sesiones por videollamada. Y, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito. Ya no se trataba simplemente de sobrevivir al día. Se trataba de vivir. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Elena, soy Víctor. Beatriz y yo queremos que sepas que te apoyamos completamente. Si necesitas ayuda o si tu abogado necesita una declaración como testigos para el divorcio, cuenta con nosotros. Lamentamos no haber intervenido antes. Fuimos unos cobardes. Has sido increíblemente valiente. Cuídate. Un nudo se formó en la garganta de Elena. Respondió de inmediato. Gracias, Víctor. No tienes idea de lo mucho que significa para mí. Apenas envió el mensaje, llegó otro. Esta vez era de Sara. Mis chicas. La habitación de invitados está lista. Hay sábanas limpias y comida en el refrigerador. Lleguen con cuidado. Las quiero. Elena sonrió. Una sonrisa auténtica. Sin miedo. Sin máscaras. Una sonrisa que llegó hasta sus ojos. El autobús salió puntualmente. Encontraron asientos cerca de la parte trasera y acomodaron las bolsas. Cuando el vehículo abandonó la terminal y se incorporó a la autopista, Elena observó cómo el perfil de Columbus desaparecía lentamente en la distancia. La ciudad que había sido todo su mundo durante 15 años quedaba atrás. Convertida en un capítulo terminado. Ama. Julieta se acomodó en el asiento. Háblame de la tía Sara. Apenas la recuerdo. Elena acomodó su chaqueta sobre ella como si fuera una manta. Sara es mi mejor amiga. Nos conocimos en el primer año de universidad. Era ruidosa, divertida y siempre sabía cómo sacarme de mis momentos más oscuros. Éramos inseparables. Sonrió con nostalgia.
Luego la vida siguió su camino. Ella se mudó a Indiana por trabajo. Yo me casé con tu padre. Nos fuimos alejando. Pero las amistades de verdad sobreviven a la distancia. ¿Está casada? No. Elena soltó una pequeña risa. Sigue soltera. Dice que todavía no ha encontrado una pareja a su altura y que no piensa conformarse con un hombre inmaduro. Julieta sonrió. Parece inteligente. Mucho más que yo. No digas eso. Julieta tomó su mano. No perdiste esos 15 años. No. No. Porque me tienes a mí. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Atrajo a su hija hacia ella. Tú vales más que cualquier cosa en este mundo. Le besó la frente. Eres lo mejor que me ha pasado. Y voy a asegurarme de que tengas una vida maravillosa. Lo sé. Julieta respondió sin dudar. Porque acabas de darme el mejor ejemplo posible. Elena la miró sorprendida. ¿Qué ejemplo? Que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aunque de miedo. Aunque parezca imposible. Gracias, mamá. Permanecieron tomadas de la mano mientras el autobús avanzaba por la oscuridad. A través de la ventana pasaban los campos interminables de Ohio e Indiana. La pesadilla quedaba atrás. El futuro seguía siendo incierto. Pero ya no resultaba aterrador. Elena abrió la aplicación de notas del teléfono. Y comenzó a escribir. Buscar apartamento de 2 habitaciones. Transferir licencia profesional. Inscribir a Julieta en una nueva escuela. Contratar abogado. Continuar terapia con la doctora Torres. Apuntarse a un gimnasio. Comprar ropa nueva. La lista era larga. Y eso la hacía feliz. Eran objetivos reales. Pasos concretos. No fantasías vacías. Era el plano de una vida completamente nueva. El autobús llegó a Indianápolis al amanecer. El cielo estaba pintado de tonos rosados y dorados. Elena y Julieta bajaron con sus maletas. El aire parecía distinto. Más ligero. Más limpio. O quizá era simplemente que Elena podía respirar de nuevo. Chicas. Por aquí. Una voz conocida atravesó el ruido de la terminal. Elena levantó la vista. Y allí estaba Sara. Agitando los brazos con entusiasmo. Seguía siendo exactamente la misma. Los mismos rizos rebeldes. Los mismos ojos vivaces. La misma sonrisa enorme. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos solo la hacían parecer más auténtica. Más fuerte. Más humana. Las dos soltaron las maletas y corrieron una hacia la otra. Sara la envolvió en un abrazo tan fuerte que Elena sintió como finalmente se rompía algo dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas de alivio. De gratitud. De felicidad. Lo hiciste. Sara le susurró al oído. De verdad lo hiciste. Estás a salvo. Se separó apenas unos centímetros. Estoy tan orgullosa de ti. Luego miró a Julieta. Mírate. Ya eres toda una señorita. La última vez que te vi estabas obsesionada con Minecraft. Julieta soltó una risa tímida. Sara también la abrazó. Subieron las maletas al Subaru Outback de Sara y emprendieron camino hacia Carmel. Durante todo el trayecto, Sara habló sin parar. Le señaló cafeterías, parques, centros comerciales. Y les explicó cómo funcionaba la ciudad. Trabajaba como contadora senior y vivía sola en una casa amplia y luminosa. Tengo 3 habitaciones libres. Las miró con seriedad. Así que ni se les ocurra preocuparse por mudarse pronto. Una habitación para ti, Elena. Otra para Julieta. Pueden quedarse 6 meses si hace falta. Sonrió. Consideren esta casa su refugio. La vivienda era acogedora. La luz del sol inundaba cada rincón. Sobre la isla de la cocina había preparado un desayuno enorme. Fritata de espinacas. Bagels recién hechos. Queso crema. Y una gran cafetera llena. Coman. Dense una ducha caliente y descansen. Tomó su bolso de trabajo. Tengo que ir a la oficina por el cierre trimestral,
pero volveré sobre las 3. Antes de salir se volvió hacia Elena. Por cierto, tu futuro exmarido me llamó unas 20 veces anoche. Lo mandé directamente al buzón. Elena asintió. Gracias por avisarme. Cuando vuelvas a activar el teléfono prepárate. Sara la señaló con un dedo. Va a intentar recuperarte. Va a amenazar. Va a suplicar. Va a hacerse la víctima. No voy a volver. La respuesta fue inmediata. Esa puerta está cerrada para siempre. Cuando Sara se fue, Julieta prácticamente devoró un bagel y cayó rendida en la habitación de invitados. No había dormido bien en semanas. Elena estaba agotada físicamente. Pero su mente seguía acelerada. Se sentó en la cocina con una taza de café negro. Y quitó el modo avión del teléfono. El aparato explotó en notificaciones. 43 llamadas perdidas. 27 mensajes de texto. Todos de Tomás. Abrió la conversación. Los primeros mensajes eran pura rabia. ¿Dónde demonios estás? Vuelve ahora mismo. Secuestraste a mi hija. Llamaré a la policía. Te destruiré en los tribunales. Más tarde el tono cambiaba. Elena, por favor. Contesta. Lo siento. Cometí un error. Voy a cambiar. Lo juro. No puedo vivir sin ustedes. Por favor, dame una oportunidad. Y finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, la rabia regresaba. Estás destruyendo esta familia. Julieta te odiará por esto cuando sea mayor. Sin mi dinero no eres nada. No lo olvides. Elena leyó todo 2 veces. Luego exhaló lentamente. La doctora Torres había tenido razón. Era exactamente el ciclo de abuso que le había descrito. Amenazas. Súplica. Manipulación. Rabia. Todo en cuestión de horas. Respondió con un único mensaje. Tomás. No voy a volver. La próxima comunicación será a través de mi abogado. Por favor, no vuelvas a llamarme ni a escribirme. Pulsó enviar. Y acto seguido bloqueó el número. El último cordón había sido cortado. Entró en la habitación que Sara le había preparado. Se tumbó sobre la cama. Y para su sorpresa comenzó a llorar. No de tristeza, sino por la liberación de 15 años de tensión acumulada. Había terminado. Era libre. Después de unos minutos se lavó la cara. Sacó el ordenador portátil. Y empezó a trabajar. Buscó apartamentos de 2 habitaciones. Encontró varios por alrededor de $1.400 al mes. Después consultó ofertas laborales. Las farmacias de la zona buscaban técnicos con experiencia. Algunas incluso ofrecían bonificaciones por contratación. Actualizó su currículum y envió 3 solicitudes. Cuando Sara regresó a media tarde, encontró una hoja de cálculo llena de información. Apartamentos. Escuelas. Ofertas de empleo. Vaya. Sara soltó una carcajada. No pierdes el tiempo. No puedo permitírmelo. Así se recupera una vida. Elena la miró con emoción. No sé cómo agradecerte todo esto. No tienes que agradecer nada. Sara tomó su mano. Somos familia. Sonrió. ¿Recuerdas cuando murió mi madre en la universidad? Dormiste una semana entera en el suelo de mi dormitorio para que no me hundiera. Lo recuerdo. Pues esto es lo mismo. Nos presentamos cuando la otra nos necesita. Julieta se despertó al final de la tarde. Parecía más descansada que en meses. Las 3 cenaron pizza para llevar alrededor de la isla de la cocina. Rieron. Hablaron. Y disfrutaron de una noche completamente normal. Para Elena era algo extraordinario. No tenía que caminar sobre cáscaras de huevo. No tenía que analizar cada palabra. No tenía que prepararse para una explosión. Solo había paz. Me gusta este lugar. Julieta tomó otro trozo de pizza. ¿Se siente bien? No. Elena sonrió. Se siente seguro. Y esa será la base mínima de nuestra vida a partir de ahora. Las semanas siguientes transcurrieron a toda velocidad.
Contrató a una abogada especializada en derecho familiar. Siguiendo sus instrucciones, regresó a Ohio durante unas pocas horas acompañada por un agente de policía para recoger el resto de sus pertenencias. Tomás no intentó detenerla, pero la observó desde el pasillo con una mezcla de furia y resentimiento. ¿De verdad vas a hacerlo? Escupió las palabras. Estás destruyendo esta familia. No. Elena cargó una caja más hacia el camión. Estoy intentando salvar lo único que aún puede salvarse. ¿Y yo no merezco ser salvado? Por primera vez, Elena no sintió nada. Ni culpa. Ni compasión. Ni miedo. Solo tú puedes salvarte a ti mismo. Lo miró directamente. Pero ya no voy a incendiarme para mantenerte caliente. Recuperó legalmente su parte de los ahorros comunes. Más de $15,000. Y regresó definitivamente a Indiana. Allí las piezas comenzaron a encajar. Consiguió trabajo en una farmacia moderna con excelentes beneficios. Julieta se integró rápidamente en su nueva escuela. Hizo amigas en la clase de arte. Y Elena firmó el contrato de alquiler de un acogedor apartamento de 2 habitaciones cerca de un parque. No era una mansión. Pero era suyo. Continuó la terapia con la doctora Torres por videollamada. Aprendió a reconstruir límites saludables. A sanar. A dejar atrás la culpa. Y una mañana cualquiera. Aproximadamente 3 meses después de marcharse. Abrió los ojos. La luz del sol entraba por las persianas de su apartamento. Se quedó inmóvil unos segundos. Acababa de despertar de un sueño completamente normal. Sin pesadillas. Sin ansiedad. Sin miedo. Se levantó. Entró en el pequeño baño. Y se miró en el espejo. La mujer que vio reflejada estaba sonriendo. No por una razón concreta. Simplemente porque tenía un nuevo día por delante. Y entonces lo comprendió. Por primera vez en muchos años. No estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y así termina la historia de Elena. Una mujer que finalmente se eligió a sí misma. Si esta historia consigue darle a una sola persona el valor de hacer una maleta y marcharse de una situación que la destruye, entonces habrá merecido la pena ser contada. Cuídense mucho.